Hablemos de la preparatoria, una etapa, un ciclo escolar, pero para mí muchísimo más que eso, una etapa de autodescubrimiento, una etapa en donde conoces cientos de personas que tienes o dejas ir durante este proceso. También una etapa en donde tomas decisiones importantes para tu vida, como lo es qué carrera quieres estudiar, hacia dónde quieres dirigir tu vida y qué es lo que quieres para tu vida. El día de hoy, yo, Ingrid Silvana González González, del sexto F del turno vespertino de la Preparatoria Regional de Santa Anita, te voy a contar un poquito sobre mi paso por la prepa. Quizás esto te interese. Acompáñame. Lo primero que les voy a contar es mi descubrimiento de la preparatoria. Yo conozco la Preparatoria Regional de Santa Anita gracias a dos primas que cursaron su preparatoria en esta misma escuela. Siempre hablaron muy bien de esta preparatoria. Dijeron que había becas de Prolex y yo siempre quise aprender inglés. Entonces yo le supliqué a mi mamá que aunque estuviera lejos, tendría que ir para allá, porque vivo como a 50 minutos de la preparatoria, entonces es un poquito lejos, pero la verdad vale muchísimo la pena. Me acuerdo que cuando hice los trámites tenía muchísimo miedo, porque siempre nos da miedo lo desconocido, miedo a lo que no sabemos. Además, ninguna de mis amigas de la secundaria iba a ir a esta preparatoria. Preferían preparatorias que estuvieran a 20 minutos de mi casa o de nuestras casas o de la colonia en general. Entonces, pues yo iba sola, sin conocer a nadie, pero con muchísima actitud y con muchas ganas de aprender. Recuerdo que el día que hice el examen de admisión, pasó algo súper random y algo que siempre tendré en mis recuerdos, en mi memoria, que es que un chavo se apellidaba igual que yo, era González González, igual que yo. Entonces, cuando nombraron lista para pasarnos al examen, la muchacha que nos nombró lista dijo González González, él y yo levantamos la mano y nos quedamos viendo súper raro, como si fueran los Spider-Man. No sé si han visto el meme, espero que sí. Igual aquí se los pongo. Algo así, literalmente el muchacho y yo nos quedamos viendo y dijo que tengo un hermano perdido y no lo sabía. Entonces, pues fue algo súper gracioso porque pues ambos estábamos como apenados y ya la muchacha tuvo que decir el nombre de él primero y ya después el mío y entramos al examen. Recuerdo que el examen lo hice en el C7, que fue después mi salón del primer semestre. Fue algo súper emocionante, pero al mismo tiempo algo que me frustraba muchísimo, porque yo tenía muchísimas ganas de quedar en el primer calendario en la preparatoria y pues bueno, lo logré y ahora estoy por terminar la preparatoria y por prepararme para el examen de la universidad. So, vamos con eso. Vamos con el primer semestre. Are you ready? Primer semestre. Bueno, una etapa muy difícil, pero también un semestre muy divertido, un semestre en donde aprendí muchísimas cosas, en donde conocí muchísima gente y bueno, es gente que a lo mejor ya no hablo con ellas, ya no convivo con ellas, pero sigo respetando y sigo atesorando esos recuerdos porque pues al final de cuentas fueron los primeros que tuve y forjé en la preparatoria. Recuerdo que el primer día que entré a clases absolutamente nadie me habló, entonces tuve que improvisar, tuve que hacer amigos, tuve que charlar con gente que no conocía. Y recuerdo que en el receso, como nadie me había hablado, tuve que ir con 3 chicas, Nesli, Evelyn y Jenny, que fueron mis primeras 3 amigas. Les toqué el hombro y les dije, oigan, ¿puedo juntarme con ustedes? Van en mi salón y pues no tengo a nadie. Y me dijeron, ok, sí, vente con nosotras. Recuerdo que el primer día fuimos a gradas, tuvimos después una hora libre y nos fuimos a la plaza de Santa Anita. Un lugar, bueno, súper divertido donde también tengo muchísimas anécdotas de las cuales les contaré después. Y pues bueno, ese fue mi primer día de clases. La verdad estaba muy emocionada. También se acercaba mi cumpleaños número 16. Entonces, no, número 15 o 16. No lo sé, también soy un poco olvidadiza, entonces a lo mejor las fechas no van mucho, pero casi se acercaba mi cumpleaños, entonces recuerdo que también en mi cumpleaños me regalaron chocolates y así, cositas pequeñas, pero con mucho aprecio y mucho cariño, y bueno, siempre tendré recuerdos de esa etapa. También en primero
me confié muchísimo. Dije, ok, vengo de la secundaria, un lugar en donde sacaba siempre 90s, 100s, estaba acostumbrada siempre a lo fácil porque pues siempre son materias más sencillas en secundaria que en preparatoria, y bueno, acá eran muchísimas más materias, profes muy diferentes. Aparte yo hacía muchísimo tiempo de trayecto, entonces a veces era un poquito complicado, pero pues siempre con toda la actitud. Y recuerdo que no me fue tan mal en calificaciones, pero pude haber hecho más. Sin embargo, creo que estoy satisfecha con lo que hice en primero. También en primero conocí ahora a uno de mis mejores amigos, que es en la actualidad, es David. Una foto de David aquí. Yo quiero muchísimo a David, es una persona que siempre me apoyó, y a pesar de que no siempre hablamos muchísimo, siempre estamos el uno para el otro cuando más nos necesitamos, y siempre volvemos a coincidir de cierta manera. Y pues bueno, también en primero me escogieron como subconcejal. He sido subconcejal de mi salón por todos los semestres, y bueno, ha sido un poquito desafiante porque tengo compañeros que como que no les caigo, compañeros que como que no aprecian mucho lo que hago por ellos en cuestión de pasarles anuncios, avisos, porque el concejal no me ayuda tanto a eso, pero está bien. Creo que al final tomamos puestos diferentes y está bien, lo acepto, lo reconozco, y pues es muy gratificante que después de tanto tiempo haya conocido y me haya acercado más a los profesores gracias a mi puesto como subconcejal. Agradezco muchísimo eso, y pues nada, espero que en segundo sea una mejor etapa. Segundo semestre. Un semestre de muchísimos cambios para mi vida. Un semestre en donde dejé ir amistades. Apenas había empezado con las amistades, pero me alejé de ciertas personas porque, bueno, no coincidíamos en muchísimas cosas y creía que era lo mejor apartarme. También un semestre en donde conocí a la maestra Malurdes, una maestra exigente, pero justa, una maestra que te enseña, te educa y realmente te dirige. Entonces, para mí fue una etapa súper estresante porque, bueno, yo no estaba muy acostumbrada a ese tipo de exigencia, a ese tipo de profesores, y bueno, ella fue como que concéntrate en lo que realmente importa, que son los estudios. Y bueno, a pesar de que no me fue tan bien, saqué 72 en primer semestre con la maestra Malurdes, pues considero que tampoco fue tan mal, y bueno, también aprendí muchísimas cosas de ella. También recuerdo mucho una maestra, me daba tecnología, íbamos a clases de tecnología los sábados por la mañana, y recuerdo que siempre nos divertíamos, nos ponía a hacer actividades. Aparte era como que súper tierna, nos contaba muchísimas cosas, muchas experiencias. Aparte nos hacía sentir como si fuera una mamá, siempre nos hacía sentir en confianza, y eso es algo que siempre le agradeceré a mi maestra Norma Erika, que a pesar de que ya no trabaja en las instalaciones de la Preparatoria Regional de Santa Anita, yo siempre la tendré en mi corazón. Otras cosas que viví en segundo semestre de la preparatoria fue que conocí a 2 nuevas amigas. A pesar de que me alejé de otras, yo seguía con Jenny. Jenny siguió siendo parte de mi grupito, parte de mi vida. De hecho, aquí inserto fotos de segundo. En segundo de preparatoria nos disfrazamos, ella de Sullivan y yo de Mike Wazowski, para el Día del Niño, y fue una experiencia muy divertida. También recuerdo que en segundo a estas nuevas amigas que conocí, Amparo y Fátima, aquí dejo la imagen de ellas, recuerdo que me pidieron ayuda para hacer un baile. Yo estoy en Prolex, porque ya se terminaron mis clases, estaba en Prolex, entonces normalmente pues yo no entraba a clases de inglés en la preparatoria. Entonces me pidieron amablemente que las acompañara a un asilo porque era su proyecto final, a bailar, a hacer un bailable. Entonces fue súper divertido, y me acuerdo que Jenny con mi cámara de fotografías nos tomó muchísimas fotos que bueno, ahorita se las pongo. Hicimos un bailable, le regalamos rosas,
También regalamos galletas, si mal no recuerdo, y bueno, al final de cuentas fue una experiencia inolvidable porque pues hicimos felices a esas mujeres por un tiempo, quizás corto, pero las hicimos felices y les devolvimos su juventud, su infancia, porque bueno, hicimos un bailable con canciones que ellas solían escuchar cuando eran jóvenes. Entonces pues siempre atesoraré también ese bailable, esos recuerdos y momentos. Y bueno, fue una obra muy bonita y creo que por eso es que siempre la tendré en mi corazón. Otra cosa que pasó en segundo semestre fue que por primera vez me enamoré. Conocí a un chico que era compañero de mi hermana, un semestre mayor que yo. Y bueno, lo conocí en la preparatoria. Yo le gusté primero a él y bueno, me invitó a salir y cosas así. Y pues me enamoré profundamente de él. Y bueno, fue casi todo mi amor por toda la preparatoria. Ya después hablaré un poquito más de él en los siguientes semestres. Así es, así fue. Este fue segundo semestre, un semestre de mucha aventura, diversión y anécdotas que recordar. Tercer semestre, un semestre en donde viví el amor, en donde realmente viví enamorada. Y bueno, gracias a esto también mis calificaciones disminuyeron un poco, porque como ya lo había dicho, fue un ir y venir con este muchacho y bueno, al final de cuentas tampoco es muy bueno. Pero bueno, contaremos la historia desde el comienzo. Yo lo conocí el semestre pasado, segundo semestre, un 8 de marzo, sí. Entonces, bueno, era compañero de mi hermana, era un año más grande que yo y bueno, éramos súper diferentes en cuestión de economía. Él tenía un estatus un poquito más alto, yo soy de clase media, entonces pues hubo como que ciertos conflictos ahí también, pero pues al inicio todo fue súper romántico. Me acuerdo que todo tercer semestre en los recesos siempre estaba con él. Íbamos a gradas, íbamos a biblioteca, íbamos a muchísimos lugares y siempre juntos, siempre unidos. Y era algo que me emocionaba muchísimo porque, como ya lo había dicho, yo me estaba enamorando por primera vez y bueno, era algo que yo no sabía qué era, yo no sabía cómo se tenía que hacer. Y bueno, creo que el amor tampoco es algo que tenga un manual y que te digan, bueno, así es como se debe vivir. Creo que cada quien vive su experiencia de diferentes formas y creo que la mía al inicio fue todo muy romántico, fue muy bonito, vivimos muchísimas experiencias. También en primer semestre recuerdo que en mi cumpleaños número 16, si mal no recuerdo, sí, número 16, 2023, fue mi primer beso con ese muchacho, fue en la biblioteca de la preparatoria. Siempre recordaré ese momento porque, pues, como ya lo dije, tercer semestre, únicamente mi vida se centraba en él, no tanto en mis amigas, aunque sí convivía muchísimo con ellas en el salón y todo esto, pues convivía más con este muchacho. Entonces, pues fue mi primer beso con él en la biblioteca de la preparatoria, fue un momento súper romántico, me acuerdo que siempre salíamos a comprar pizza afuera, muchísimas cosas, muchísimas experiencias que siempre atesoraré, pero también cosas de las que me arrepiento un poco porque, como ya lo dije, mis estudios y mi nivel académico disminuyó muchísimo porque a veces prefería estar con él que entrar a clases. Tomaba decisiones muy malas por mi cuenta que, bueno, al final no me beneficiaban en absolutamente nada. Sin embargo, creo que no cambiaría absolutamente nada porque todo lo que hice me ha enseñado muchísimas cosas y, bueno, creo que así se tenía que vivir esta etapa. También me acuerdo que en tercer semestre cambiaron a una de mis amigas, Fátima, al G, de manera injusta, sin preguntarle absolutamente nada, sin preguntarle si quería que la cambiaran. Simplemente la cambiaron. Entonces aprendimos a vivir una relación a la distancia, una relación amistosa a la distancia, porque bueno, ya no salíamos a la misma hora, ya no nos íbamos todos los días en el mismo camión, ya no hacíamos muchísimas cosas juntas, pero seguimos con la amistad. Y bueno, ahora también yo me juntaba con Amparo más frecuente porque, bueno, Amparo y Fátima normalmente siempre estaban juntas en el salón. Después estaba Jenny y yo, que también estábamos muy juntas en el salón. Entonces eran como nuestro grupito se dividía en dos y cada quien estaba distanciada la una de la otra, pero nos caíamos muy bien, nos hablábamos muy bien y todo súper perfecto. Entonces cuando cambiaron a Fátima, Amparo se hizo más unida a Jenny y a mí.
y pues nada, vivimos también muchísimas cosas. Me acuerdo que también en tercer semestre tuve a la maestra Lourdes. Mis calificaciones en esa materia mejoraron muchísimo porque le puse muchísimo empeño. También recuerdo una actividad, la única en donde saqué 10 de 10 en tercero, que fue la actividad de conjugación, algo así, la verdad no recuerdo mucho qué fue, pero aquí les dejo una imagen. Era súper enorme y era algo que me había costado muchísimas horas de trabajo. Creo que duré más de 48 horas haciendo eso. Obviamente hacía mis pausas para ir a la prepa y para comer y esas cosas, pero fueron 2 días en donde a veces me dormía hasta las 3 de la mañana escribiendo, pero valió muchísimo la pena. Me sentí súper bien cuando saqué 10 de 10 y pues nada, conocí también muchísimos maestros. Creo que fue una experiencia agradable. Sin embargo, también en tercer semestre, por eso de que disminuyó mi nivel académico, me fui extraordinario en matemáticas, a pesar de que matemáticas es mi materia favorita. Pero no fue tanto porque no le echara ganas a esa materia, sino porque la maestra perdió mis calificaciones de los exámenes y no me quiso poner un 60 como mínimo. Entonces me dijo que me veía en el extraordinario. Aún así lo pasé con muy buena calificación. Y pues nada, es algo que también agradezco porque también me enseñó muchísimo que no hay que confiarse jamás. Y pues nada, eso es todo por tercer semestre. Vamos con cuarto semestre. Un semestre que fue un poco difícil para mí porque terminé con el chico con el que salía durante segundo y tercer semestre. Fue para mí algo muy doloroso porque ocurrió de una manera muy inesperada. Sus papás no nos querían ver juntos porque, bueno, como ya lo había mencionado, éramos de niveles económicos diferentes y bueno, creían que yo no era capaz de estar con su hijo y que yo era una distracción para él y para su futuro. Entonces él decidió dejarme. Sin embargo, eran idas y venidas en esa relación, es decir, me terminaba y después volvía, me terminaba y después volvía, me hacía daño, me decía que me quería y después se iba de la nada. Y fue un semestre en donde caí en depresión, en donde siento que estuve en mi punto límite en cuestiones amorosas, en cuestiones de sentimientos y todo eso, porque pues me sentía muy triste. También estaba perdiendo el vínculo con mi mejor amiga de ese tiempo, que era Jenny, porque ya no eran las cosas de la misma manera, porque cada vez que yo peleaba con este chico, de cierta manera me desquitaba con ella. Es algo que yo cometí el error, claro que sí, pero pues también hubo muchas cosas que no supe controlar. Entonces ese vínculo se iba como perdiendo con mi mejor amiga. Fue un semestre en donde me fue muy bien académicamente, en donde dije, ok, que esto no afecte mis calificaciones como yo lo había hecho. Saqué 96, creo que es el semestre en donde mejor me ha ido en calificaciones. Sin embargo, también fue un periodo muy depresivo para mí. En cuarto semestre también comencé a escribir mi libro. Mi libro se llama Magari. Y bueno, el libro va de poesía. Me encanta la poesía desde que tengo memoria. Siempre cuando me peleaba con mis hermanos, para pedir perdón les escribía poemas. Y bueno, ellos de cierta manera me perdonaban. Entonces quise hacer esto para dejar ir a esta persona que tanto daño me hacía. Me acuerdo que a veces llegaba de la preparatoria, hacía mis tareas y después me ponía a escribir poemas. Era como una rutina y me planteé todos los viernes y lunes subir al menos un poema a la plataforma digital de Wattpad, que es en donde mi libro está. Entonces, pues nada, fue una etapa de muchísima depresión, pero también una etapa en la que pude experimentar con la escritura. Y bueno, como no lo había mencionado, en tercer semestre también quedé en la TAE de fotografía. Entonces compartía la fotografía con la poesía, es decir, me inspiraba en mis poemas para crear fotografías. Les voy a dejar unas fotografías de cosas que hice. Se llaman fotografías del alter ego, que es básicamente fotografías de tu personalidad o de lo que estás sintiendo en esos momentos. Con esas fotografías mi maestra de fotografía me felicitó, me dijo que habían sido buenas tomas y que eran fotografías interesantes porque al final también estaba experimentando un poquito con la edición. Y bueno, también súper feliz de mitad de fotografía porque también descubrí mi amor por la fotografía. De hecho tengo una cámara digital
la llamo Betty y pues nada, también es algo que me gusta mucho y que descubrí gracias a la preparatoria. Entonces, ese fue cuarto semestre. Quinto semestre, mi penúltimo semestre en la preparatoria. Un semestre que me enseñó muchísimas cosas. Un semestre en donde también perdí a muchas personas que creí muy importantes en mi vida, que fueron importantes en mi vida, como lo fue mi amiga Jenny. Mi amiga que me había acompañado durante 4 semestres maravillosos. Lamentablemente las cosas terminaron un poco mal, ya que, crearon rumores falsos de que yo hablaba mal de ella y quedé como la villana de la historia. Sin embargo, yo soy consciente de que nunca dije nada para perjudicarla a ella. Jamás dije algo que pudiera lastimarla y trataba de siempre ser muy consciente de lo que decía y hacía, porque sé lo doloroso que es que alguien que quieres te dañe de esa manera. Un semestre también en donde me uní muchísimo a Amparo y a Fátima. Fue un semestre en donde, viví muchísimas cosas, en donde nos tomaron las fotografías para el certificado. Fue un semestre en donde, sentía que tenía que disfrutarlo porque sexto se me iba a pasar súper rápido y así fue. Siento que fue de la noche a la mañana. Y pues nada, quinto semestre fue un semestre fantástico. También fue un semestre en donde dejé ir al amor de mi vida, porque pues básicamente cuando yo estaba en quinto, él estaba en sexto, entonces él iba a salir ya de la preparatoria, ya eran mis últimos días viéndolo ahí, ya no iba a volver a tener ningún contacto con él, nada. Entonces para mí también fue algo muy choqueante, algo que me destruyó. Pero también fue un semestre en donde terminé mi libro, el libro que llevaba tiempo escribiendo, el libro de poesía, Magari. Y pues nada, espero que algún día puedan o tengan la oportunidad de leerlo, porque pues siento que abraza y entiende muchísimo un corazón roto. Entonces, pues nada, les voy a recitar un poema, espero lo disfruten. Se apaga el murmullo en los pasillos que un día fueron nuestro mundo, donde fuimos risas, tropiezos, donde fuimos invencibles, sin saberlo. Queda el eco de nuestras voces de cada buenos días, sin ganas, de los ya estudiaste, antes del examen, de los nos vemos, que hoy suenan a despedida. Crecimos entre timbres, tareas, entre libros y hojas arrugadas de tanto intentar, entre pupitres llenos de garabatos, y sueños escritos en la parte de atrás. Cuántas veces quisimos que el tiempo volara, decíamos, ya quiero salir de aquí, y míranos ahora, tan listos para irnos, y tan rotos por dentro al partir. Nos llevamos todo, las amistades inesperadas, las miradas que decían más que 1000 palabras, los recesos que curaban cualquier tristeza, y los silencios que también enseñaban. Aquí aprendimos de la vida, mucho más de lo que entra en un salón. Aprendimos el valor de no siempre gritar, que a veces la fuerza es seguir, sin decir nada. Hoy firmamos la última página, esa que duele y libera, la que nos empuja al futuro, pero también nos arranca de este lugar que fue hogar. Y aunque mañana cada quien siga en su camino, cuando alguien diga prepa, nuestros corazones sabrán exactamente a qué lugar volver. Gracias por los momentos que nos hicieron ser quien somos y por los que, aunque ya no vuelvan, nunca se van. Mi sexto y último semestre. Perdón si en este momento me ganan las lágrimas. La verdad es que llevo tiempo como conteniéndome porque realmente es algo muy fuerte para mí, porque siento que ha sido muy rápido, siento que viví muchísimas cosas, muchísimas experiencias y es algo que me da muchísima nostalgia. Y ahora hacer este video, recordar todo lo que viví en la preparatoria fue y es algo muy fuerte para mí. Y si me ganan las lágrimas, una disculpa de antemano. Soy un poco chillona de vez en cuando, entonces pues está bien, creo que llorar y
pues bueno, si en las palabras que digo en estos momentos se me sale una lágrima, por favor no juzguen, así soy yo. Bueno, sexto semestre, un semestre en donde aprendí muchísimo de muchísimas personas, un semestre en donde disfruté al máximo y viví la vida al máximo también, en donde disfruté muchísimo a mis amigos, pero también en donde estoy dejando ir a una de mis mejores amigas, a una persona que sentí mi hermana, que es Fátima, sí, mi compañera de aventuras en los camiones, sí, la persona que venía a mi casa todas las tardes a hacer tarea o a platicar, una persona que mi familia ya la consideraba parte de la familia, y la dejo ir principalmente porque siento que ya no estamos coordinadas. La estoy dejando ir también por muchísimas circunstancias, muchísimas razones que perjudican su vida. Y bueno, creo que a veces la gente se cansa de no sentirte importante para los demás. Entonces, pues son un poquito de cosas de ese estilo que me están haciendo alejarme de ella. Es un semestre también en donde, bueno, nos toman las fotos para salir ya de sexto. Un evento, wow, que ha sido súper significante para mí. Un evento en donde me la pasé llorando durante las fotos. Era muchísima nostalgia el poder decir adiós por última vez y pues nada, o sea, siento que las horas en estos momentos están haciendo muy cortas, que los días están pasando súper rápido. Estamos a nada de terminar este ciclo, esta pues etapa de nuestra vida que es la preparatoria, y no puedo sentirme más agradecida por todas las personas que han estado en mi vida, que me han acompañado, que me han enseñado muchísimas cosas, como lo fueron todas mis amistades, personas que consideré amigas, personas que ahí estuvieron para mí, como lo fue Jenny, como lo fue Fátima, como lo fue esta persona de la que me enamoré. Creo que aprendí muchísimo de estas tres personas. Creo que me dejan lecciones muy importantes, lecciones que siempre me llevaré. Y pues nada, son momentos que nunca olvidaré, que a pesar de que las cosas quizás nunca se dieron con estas personas, bueno, como ya lo dije, hay personas que vienen, te enseñan algo y después se marchan. Así siento que son estas personas. Y bueno, también es una etapa en donde me estoy superando a mí misma, estoy venciendo todos mis miedos, porque muchas veces he sido juzgada por cómo soy, por lo que soy, porque bueno, mi estilo es un poquito muy diferente al de todos los demás. Soy una niña que le encanta usar tacones, que le encanta sobresalir en ese tipo de cosas. También, bueno, pues fui modelo en quinto semestre, entonces fue como que un poquito de todo. He vivido muchísimas cosas. Ahora tengo un profe nuevo de la TAE que es magnífico, que me ha enseñado también muchísimas cosas, que le he aprendido muchísimas cosas. Y bueno, pues nada, creo que también es un semestre para decir adiós. Y bueno, no solamente a mis compañeros, a mis amistades que he perdido, o a las personas de las que me he enamorado, sino es un semestre para decir adiós a todas esas cosas que me dolieron, que bueno, ahora tengo que dejar ir, porque pues tampoco es muy sano preocuparte o vivir toda la vida con las preocupaciones que has tenido durante la preparatoria. Creo que la preparatoria es una etapa súper bonita, cambiaría muchísimas cosas, sí, pero también dejaría muchísimas otras. Porque bueno, es lo que me ha hecho hacer y ser lo que soy ahora. Y pues nada, también es una etapa en donde estoy escribiendo mi segundo libro. Se llama Todo lo que mi corazón siente pero no sale de mi mente. También poesía, pero ahora es un poquito más romántica. Estoy retomando de nuevo el amor. Creo que nunca es tarde para volver a enamorarte, para volver a creer en las personas. Y pues nada, espero que la preparatoria para todos haya sido un lugar, un momento de recuerdos, de cosas maravillosas como lo fue para mí. Y a pesar de que también, como ya lo dije, como ya lo platiqué, sufrí, lloré, fracasé, creo que también supe levantarme
Y bueno, ahora estoy próxima a que me digan si voy a dar el discurso de graduación. Esa es una sorpresa que le tengo a todos mis amigos, a todos mis compañeros. No quiero que nadie se entere. Y bueno, este es un chisme en exclusiva para este video. Quizás sí tenga el discurso de graduación, quizás no sé si me vayan a dejar darlo, pero si no es así, bueno, al menos sabré e intenté dar el mejor discurso. Con ustedes, mi discurso de graduación. Bye. Queridos profesores, padres de familia y compañeros, por fin ha llegado el día que tanto anhelábamos. Un día cargado de emociones, recuerdos y sobre todo, una inmensa gratitud. Hoy culminamos un ciclo que para muchos de nosotros ha sido mucho más que un proceso académico. Ha sido una experiencia transformadora que nos ha formado, desafiado y permitido crecer, hasta convertirnos en quienes somos ahora. Hace algunos años cruzamos las puertas de esta preparatoria con sueños, metas y aspiraciones, sin imaginar todas las aventuras que viviríamos aquí. Algunos entramos con miedo a lo desconocido, a no saber qué rumbo tomar después de esta etapa. Tal vez incluso hoy algunos seguimos preguntándonos, ¿qué debería hacer? Sin embargo, creo que debemos enfrentarnos a nuestros miedos para ser dignos merecedores de nuestros logros, porque ¿de qué sirve vivir sin desafiar aquello que nos altera? O que nos aterra, eso que en las noches nos quita el sueño. Hoy, también, alzo la voz por aquellos que alguna vez callaron, por quienes no pudieron luchar ni gritar. Sé lo aterrador y difícil que es hacerlo, lo abrumador que puede ser pensar que nadie te creerá, pero también sé que con fuerza y resiliencia podemos enfrentar cualquier situación. Espero que estas palabras le den el valor a alguien para hablar, para luchar y para enfrentarse a lo que más teme. Este también es un día para agradecer. Gracias a cada maestro que nos guió, aconsejó y apoyó cuando más lo necesitábamos. Gracias por cada enseñanza que nos ayudó a mejorar, por cada palabra de aliento y por nunca soltar nuestra mano en este camino. Gracias a mis compañeros, con quienes compartí largas horas de estudio, risas y momentos inolvidables. Hoy no solo celebramos la culminación de nuestra formación académica, sino también las amistades que forjamos, las experiencias que nos marcaron y sobre todo el esfuerzo de cada día que, sin ganas ni motivación, decidimos intentarlo de todas formas. A nuestras familias, aquellas que están aquí, a las que nos acompañan a la distancia y a las que nos ven desde el cielo, gracias por su apoyo incondicional, por su amor, su fe y su paciencia. Sin ustedes este logro no habría sido posible. Me es inevitable sentir tristeza al despedir esta etapa. Sé que muchos nos llevamos anécdotas memorables, recuerdos imborrables y emociones encontradas. Pero les pido que no cerremos este capítulo por completo. Las lecciones, los valores y los momentos vividos permanecerán con nosotros mientras avanzamos hacia nuevas metas y desafíos. En la vida caminamos solos, pero la buena noticia es que no vamos vacíos. Llevamos con nosotros experiencias, aprendizajes y recuerdos que atesoraremos por siempre. Sí, el futuro es incierto, pero precisamente por eso debemos disfrutar el presente, aprender del pasado. Recordemos este momento y celebremos con quienes más amamos. Éxito a todos, porque la suerte se le desea a cualquiera. Gracias por tanto, generación.